Bienvenidos a Descubriendo India. Hoy vamos a viajar a Nalanda, una de las primeras universidades en el mundo y una de las primeras grandes universidades en la historia de la India. El sitio está ubicado a 95 kilómetros de la ciudad de Patna, cerca de la ciudad de Bihar Sharif, en la India. Hoy el lugar o este sitio es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nalanda fue una renombrada universidad budista en el antiguo reino de Marat. La pintoresca Nalanda, en Bihar, es un lugar atractivo que alberga las ruinas de uno de los más una de las más grandes instituciones universitarias de la historia, la Universidad de Nalanda, además de 11 monasterios y 6 templos de ladrillo. Nalanda formó históricamente una de las principales fuentes para aprender una extensa literatura budista. Como la universidad más famosa de Asia entre los siglos V y VII después de Cristo, atrajo a estudiantes y viajeros de todas partes. Fue un centro para estudiosos de todo el mundo. También se supone que Buda visitó esta escuela en el siglo V a.C. Se dice que allí estudiaron y fueron maestros Nagarjuna, el chino Xuanzang, un peregrino de la dinastía Tang, y el Mimamsa Kumarila Bhatta. También se dice que Sariputra, un apasionado seguidor del gran Buda, nació aquí. Hoy en día solo existe una gran zona de ruinas, aunque sigue siendo recordada como un punto importante en la historia de la India y en la tradición del budismo. Múltiples teorías existen sobre el significado del nombre. Se dice que el nombre de Nalanda procede probablemente de una combinación de las palabras Nalan, que significa loto, el símbolo del conocimiento, y la palabra Da, que significa ceder. Así Nalanda sería la que da el conocimiento, y es eso exactamente lo que hizo esa universidad, ya que atrajo a estudiantes no solo de la India y de Sri Lanka, sino también de China, Tibet, el sureste asiático, Birmania, Vietnam, Japón, Corea, Afganistán, Pakistán, Persia y los países turcos de Asia Central. También existe un museo que contiene una serie de manuscritos y elementos que han sido rescatados por los arqueólogos en sus excavaciones en la ciudad. Las ruinas de Nalanda son importantes destinos turísticos budistas. A medida que uno se adentra en la Universidad de Nalanda, extensos jardines cuidadosamente conservados nos dan la bienvenida. Fue construida por uno de los emperadores Guptas en el año 459 después de Cristo. Las enseñanzas de la Universidad de Nalanda abarcan todas las disciplinas de estudio conocidas en la época. Se dice que esta universidad podía alojar hasta unos 10.000 estudiantes y cerca de 2.000 profesores. Para atender esta comunidad docente tan importante, Nalanda disponía de un alojamiento adecuado para todos ellos, con dormitorios tanto para maestros como para estudiantes, siendo por lo tanto una de las primeras universidades residenciales del mundo. Arquitectónicamente, la universidad se consideraba una obra maestra. Estaba rodeada por una muralla perimetral y tenía una gran puerta. Tenía 8 recintos separados y 10 templos, así como muchas aulas donde impartían las clases, salas de meditación y los dormitorios de los estudiantes. Todavía se puede encontrar dentro de los dormitorios de los estudiantes
camas de piedras y mesas de estudio. En las áreas libres se encontraban estanques y parques. Su gran biblioteca, ubicada en 9 edificios de diversas plantas cada uno, llevó a cabo una meticulosa producción de copias y de textos. Para entrar a esta universidad se exigía pasar un examen oral escrito, ya que a los desconocidos no se les permitía acceder a ella a menos que pudieran contestar satisfactoriamente un cierto número de preguntas que demostraran un nivel educativo básico. Se dice que las preguntas eran realizadas por los porteros de la universidad. Entonces, imaginen el nivel de conocimiento y sabiduría que estas personas solían tener. Descubrimientos arqueológicos revelaron que el sótano era una cocina, ya que encontraron arroz quemado allí. Los granos de arroz se exhiben en el Museo de Nalanda, junto a otros elementos descubiertos durante las excavaciones. Los monasterios de Nalanda se construyeron en el estilo de arquitectura Kushan, y la mayoría de las estructuras sugieren que los edificios nuevos se erigieron sobre las ruinas de los antiguos, lo que muestra que la universidad atravesó múltiples periodos de construcción. La más icónica de todas estas ruinas es la Gran Stupa, también conocida como la Stupa de Nalanda o la Stupa de Sariputra, que fue construida en el siglo III por el emperador Maurya Ashoka, en honor al seguidor de Buda Sariputra. Tiene forma de pirámide en su parte superior y la rodean múltiples escaleras que llevan a lo más alto. Según los registros, la Universidad de Nalanda fue destruida 3 veces por los invasores, pero reconstruida solo 2 veces. La primera destrucción fue causada durante el reinado de Chandragupta, pero los sucesores de Chanda restauraron la biblioteca y la mejoraron con un edificio aún más grande. La segunda destrucción llegó a principios del siglo VII por los Gaudas. Esta vez el rey budista Harshavardhana restauró la universidad. El tercer y más destructivo ataque se produjo cuando la antigua Universidad de Nalanda fue destruida por el ejército musulmán liderado por el líder turco Khilji en el año 1193. Se cree que el budismo, como religión principal en la India, tuvo un retroceso durante cientos de años debido a la pérdida de los textos religiosos durante el ataque. Sobrevivieron, sin embargo, ruinas que ocupan hoy un área de 150.000 metros cuadrados, espacio en el cual se realizaron sucesivas excavaciones e investigaciones. Según el testimonio de Quan Xuan, esta área sería tan solo un 10% de la superficie total de Nalanda. Bueno amigos, espero que les haya gustado el episodio de hoy sobre la Universidad Budista de Nalanda y nos vemos en otro episodio de Descubriendo India. Hasta pronto, Dhanyavad, suscríbanse, comenten y compartan nuestros vídeos. Adiós, gracias.